Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por tu gran gracia de salvarnos. Tú nos has levantado en la Iglesia, que es el cuerpo del Señor, como los profesores que enseñan la palabra del Señor. Permítenos más la palabra necesaria y el corazón ardiente que anhela la gracia de Dios. Y gobierna más nuestro corazón y pensamiento para que podamos encargar bien este ministerio de enseñar la palabra correctamente a los estudiantes hasta que estemos delante del Señor. Todo el tiempo de trabajar delante de Dios, guíanos y protégenos para que podamos alabanzar y glorificar al Señor. Hoy, en esta hora, empezamos el día con la palabra del Señor. A los profesores añade más gracia con la palabra necesaria y haznos para que tengamos el corazón digno y que podamos saber qué debemos que hacer como el ejemplo al trabajar tu obra. Y gobierna a nosotros para que podamos servir al Señor enteramente. Guíanos a través de la palabra. Hoy, esta hora, solamente confiamos en el Señor. Señor, danos más sabiduría para entender la palabra y acompaña con nosotros. Hemos orado en el nombre del Señor Jesús, que nos ama. Amén. Buenos días. Hoy estudiaremos acerca de Josué. En primer lugar, vamos a buscar Números capítulo 27. El líder que iba a guiar al pueblo de Israel después de Moisés. Vamos a averiguar juntos el proceso de ser seleccionado Josué como el nuevo líder a través de Moisés. Desde Números 27, versículo 18 hasta 20, leamos. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. En esta palabra, Dios está hablando a Moisés, que iba a elegir a Josué como el nuevo líder. Si vemos desde el versículo 12, Dios habló a Moisés que no podrás entrar a la tierra de Canaán. Vamos a ver versículo 12. Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte a Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la haya visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome a las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Por causa del acontecimiento de Meriba, Moisés no pudo entrar a Canaán, y fue reunido a su pueblo en el monte Nebo. Después, los israelitas necesitaban un nuevo líder para entrar a la tierra prometida por Dios. ¿A quién y cómo elegirían? ¿Por votación o por sorteo? No eligió con la manera de humano, sino Dios decidió. Dios mismo escogió. Josué fue un hombre a quien Dios eligió a sí mismo directamente, como el nuevo líder que iba a guiar al pueblo de Israel a Canaán. En la Biblia sale varios líderes. Algunos, mientras trabajan bien el papel del líder, pero puesto que no hicieron su encargo que Dios le dio, guiaron el pueblo de Israel
al camino equivocado, al camino de la obediencia. Había muchos líderes así. Al contrario, podemos ver los aspectos de los líderes que guiaron a los que acompañaron con ellos para que pudieran obedecer a la palabra de Dios. Así hay dos tipos de la persona. Oí a este Josué como el hombre de Dios, quien guió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán conforme a la palabra de Dios. Vamos a averiguar a este Josué. Bueno, si vemos Números capítulo 13, el nombre de Josué salió como Oseas. En Número capítulo 13, al elegir a los espías, podemos ver que se llamaba Osea, hijo de Nun, así a Josué. Cuando Moisés, enviando a este Josué como espía, cambió su nombre a Josué. Osea, el nombre de Osea significa la salvación, pero cuando cambió su nombre, se cambió significado, como Jehová es mi salvación. Se refiere, la salvación proviene desde Dios. Como lo sabéis bien, este Josué, como el sucesor de Moisés, guió al pueblo de Israel después de Moisés y entró a Canaán. Y fue uno de los que entraron a Canaán entre los varones israelitos que salieron de Egipto. Todos otros hombres murieron en el desierto, pero solamente Josué y Caleb entraron a la Canaán. Uno de entre dos varones fue Josué, que estamos aprendiendo. Y él, como el líder, como dirigente, poseía todos los aspectos y lo cumplió perfectamente su papel. Sin embargo, en el fondo de esto, Dios no le dio el papel de líder porque él tenía ciertas habilidades especiales, ni él encargaba aquel ministerio por esa razón. Él no trabajó con su propia habilidad, sino fue un hombre que completamente confiaba en Dios y servía a Dios. Y este Josué, por primera vez, aparece en la Biblia desde la guerra contra Amalek. ¿Sí? Y toda su vida, hasta el fin de su vida, a la edad de 110 años, conquistó Canaán y hizo distribuir la tierra de Canaán a los israelitos. En este proceso la guerra no paraba, no cesó. Significa, vivió toda su vida dentro de la guerra. Si expresamos a Josué de otra manera, fue un guerrero. Él conquistó y distribuyó la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Al principio, Dios, a quien prometió que dará al pueblo la tierra de Canaán, a Abraham: vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Hacia Abraham le prometió. En Ur de los Caldeos, un hombre que vivía en la tierra que no servía a Dios, Dios le llamó y hizo ir a la tierra Canaán, y prometió que daré esta tierra a ti y a tu generación. Vivían en la tierra de Canaán, pero la nación de Israel aún no estaba constituida. Por eso, para guiar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, a través de Moisés hizo que los israelitos salieran de Egipto y condujo hasta el frente de Canaán. Y a tierra Canaán, que prometió Dios, a través de la mano de Josué, Dios está trabajando para el pueblo de Israel pueda ocupar esta tierra. Vamos a observar uno por uno. Este Josué por la primera vez salió en la Biblia en la lucha contra Amalek. Entre las luchas contra Amalek, ya les dije, ¿no? Éxodo capítulo 17 sale Josué por primera vez. Vamos a buscar. Éxodo capítulo 17,
Versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de collado y la vara de Dios en mi mano. Sí, todos sabéis bien esta guerra, ¿no? Al pelear contra Amalek en Refidim, Josué aparece por primera vez. Cuando Josué aparece por la primera vez, apareció como el ejército general del pueblo de Israel. Así, Josué en las guerras continuas hasta que los israelitos se establezcan en Canaán, distribuyan la tierra. Josué siguió viviendo en esta situación y guió a los israelitas. Y además, al contar sobre Josué, hay una cosa sin falta siempre aparece. Josué, antes de servir a Dios, tenía a alguien que debía servir. ¿Quién fue? Sí, fue Moisés. Cuando habla de Josué, siempre dice que era un siervo de Moisés. Números, capítulo 18. Números capítulo 18, cuando habla de Josué siempre se adjunta la palabra como servidor ayudante. Números capítulo 11, 28, 11, 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Siempre Josué tiene este calificado delante de él. Mira, después de ser salvo, ¿cómo se llama la vida de los cristianos? ¿Vida religiosa? ¿Vida de la fe? Si llamamos la vida de la fe, vida cristiana. La vida de la fe se refiere a una vida de confiar y de servir a Dios. Hoy en la mañana habéis desayunado. Algunos no al ver su rostro. Buenos, pues voy a preguntar una cosa. ¿Os cepilláis todos? ¿Sí? Sí. Por la mañana lavar, bañar, maquillarse. Todos estos son la vida, ¿no? Es lo mismo. Después de recibir la salvación, la vida que vivimos delante de Dios es la vida de la fe. La vida de Josué, cuando vemos la vida de Josué, él llevó una vida de servir a Moisés. Cuando sirvió a Moisés, ¿qué aprendió? Por medio de servir a Moisés, él pudo ver directamente a Moisés que tuvo contacto con Dios. También vio directamente la obra de Dios a través de Moisés. Como vivimos viendo los milagros, Josué también vivió mirando directamente el poder y la autoridad de Dios. Sirviéndole, Josué vio a Dios que trabaja a través de Moisés. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Desde el versículo 12 voy a leer. Él vio a Moisés que subió al monte Sinaí por llamada de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espere allá, y te daré tablas de piedras, la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asunto, acuda a ellos. ¿Llevó a Josué porque no había los ancianos? No. Había los ancianos representativos. Estaban en este lugar. Pero Moisés, ¿a quién trajo al subir delante de Dios? Subió llevando su servidor Josué. La vida de Josué, su vida fue servir a Moisés, que servía a Dios.
Como resultado, él pudo aprender a servir a Dios. No fue elegido como siguiente líder repentinamente. No de repente se convirtió en un líder que guió al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, después de Moisés. En su vida diaria, vivió todos los días como el hombre de Dios. A través de esto estaba preparando el papel de líder, así podemos entender. Y una cosa que tenemos que observar con este Josué vio todos los días que Moisés se comunicó con Dios y vivió como el hombre de Dios y obedeció conforme a la palabra de Dios. Observó eso. Los profesores también. ¿De qué aprenderán los estudiantes con la palabra de los profesores? A través de la palabra que instruyen los profesores, ¿podrán conocer a Dios y entenderán la voluntad de Dios? ¿Solamente por las palabras? No. En realidad, aunque nosotros enseñamos a los estudiantes con las palabras, pero el aspecto cómo sirven a Dios, el profesor, mirando eso, los estudiantes aprenden más. ¿Sabes que los estudiantes imitan la oración de la clase cuando regresen a su casa? Leen la Biblia en el sermón, en la clase, la entonación del profesor y el acento lo imitan cuando regresan a su casa. Cuando están en la clase, ¿habéis visto que los niños imitan a sus padres? ¿No habéis oído qué pasan los niños en la casa? Asimismo, ellos hacen lo mismo en su casa, lo que pasan en la clase. En el corazón de los niños, más que la palabra de los profesores, con el aspecto de la vida de los profesores, por medio de eso puede aprender más. Porque servir al Señor verdaderamente no por la palabra, sino es la vida. Éxodo 33, versículo 11, veamos. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Sí? Moisés hablaba con Dios como amigo. Al lado de eso, vio todos los días. Y según lo que aprendió, Josué también actualmente tuvo misma relación con Dios, oyendo su voz, creyendo en la promesa que Dios prometió, avanzó valientemente a la tierra de Canaán. Esto no fue algo pequeño, ¿no? Dios no está lejos y está entre los israelitas en la vida real. Y está hablando con Moisés. Mirando esto, Josué aprendió a servir a Dios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Con el hombre de Dios al lado de él, servir al hombre de Dios, eso fue su trabajo. Creo que fue el trasfondo que hizo posible que Josué viviera todos los días como el hombre de Dios. También el papel de Moisés fue importante porque enseñó a vivir con Dios, ¿no? Pues otra característica de la vida de este Josué fue la plena fe y la obediencia conforme a la palabra de Dios. Ahora desde Cades Barneas escogieron 12 entre los israelitas. Entre los principales enviaron a Canaán para espiar. ¿Sí? Números capítulo 13. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Sale un acontecimiento de enviar los espías.
Leamos juntos desde 1. Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón de cada uno príncipe entre ellos. Por eso fue elegido uno por uno, aquí incluso Josué, ¿cierto? Fueron y regresaron 12 personas pasando por 40 días y regresaron. Pero sus informes fueron diferentes. 10 personas dicen, si entramos allí moriremos, así informaron. 13, desde versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra de habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traiga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, si le parecíamos a ellos. 10 espías dijeron, moriremos allí. Ellos, oponiéndose a la promesa de Dios, están hablando según lo que habían visto con sus ojos. Pero Josué y Caleb hablaron otro informe, diferente informe. Capítulo 14, versículo 6. Vamos a capítulo 14, 6, vamos a ver. Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, hablaron a toda su congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla era tierra de gran manera buena. Jehová se agradará de nosotros, él nos llevará esta tierra, nos la entregará, la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni teméis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los teméis. Totalmente diferente. Voy a preguntar una cosa. 12 espías al entrar allí, oigan, Josué, Caleb, vayan por aquel lado, nosotros iremos allí. Después de 40 días nos veremos de nuevo. ¿Así hicieron y informaron? No fueron así. Estos 12 espías estaban juntos y según el mandato de Dios, regresaron después de confirmar que la tierra que fluye leche y miel. Y además llevaron las frutas. Capítulo 13, versículo 23. Llegaron hasta el arroyo de Escor y de allí cortaron un sarmiento con un lacio de uvas, el cual trajeron 12 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar Valle de Escor por el racimo que cortaron de allí hijos de Israel. Aquí la tierra que 12 vieron era verdaderamente una tierra de leche y miel. Según la promesa de Dios, vieron y regresaron igualmente, pero el contenido del informe es diferente. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los israelitas, después de salir de Egipto, antes de llegar a este lugar, hasta Cades Barnea, sabemos bien el comportamiento del pueblo de Israel. Piénsalos. Ellos con frecuencia se quejaban a Dios, se alejaban. Al salir de Egipto, ¿cómo fueron ellos? Estaban entusiasmados. Ya, ahora estamos libres, vamos a la tierra de Canaán prometida por Dios. Salieron llevando todos, ¿no? Pero después de salir, ¿cómo hicieron los israelitas al frente del Mar Rojo? Sí, murmuraron a Dios de nuevo, reclamaron a Moisés. Ellos, si tuvieran un tiempo y si hubiera una oportunidad, mostraron lo que tenían en sus corazones. Dicen que creen en la palabra de Dios, pero en realidad en sus corazones no hay servir a Dios. Mira, además los que murmuraban antes de pasar el Mar Rojo, Dios a través de Moisés dividió el Mar Rojo y hizo cruzar como andar por una tierra seca. Y después de cruzar, en el Éxodo 14, ¿qué hicieron? Ellos alabaron a Dios con su boca. La gente
Antes de cruzar el Mar Rojo, son misma persona. Y pasaron 3 días, el agua se agotó totalmente. Como no había el agua, ¿le clamaron a Dios o no? Le clamaron en el lugar llamado Mara. Porque hiciste venir a este mal lugar para que muramos de sed. Ojalá hubiera dejado que vivamos allí. La gente que decía así murmuraron a Dios de la misma manera hasta Cades Barneas, desde el principio continuamente. Aquí no hay carne, no es un lugar de cementera, de viña de higueras, por lo tanto Dios les dio maná, ofreció codornices. Comiendo eso, ¿ellos qué dijeron? Cuando les dio la carne, ellos alabaron a Dios comiendo. Con la boca que había lavado, volvieron a murmurar. No entendieron qué es la promesa de Dios. Sin importar eso, solamente se alejaron de la fe según su carne. Entre ellos, Josué y Caleb no fueron así. Aparece ellos como sirvieron a Dios. Eso no puede suceder por un momento, ¿cierto? Números 32, capítulo 32. 11-12, leamos juntos. ¿No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento con Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí? Excepto Caleb hijo de Jefones en Eseo y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Sí, fueron perfectos en pos de Jehová Josué y Caleb. Se expresa claramente, fue un hombre perfecto en pos de Jehová. Y el Números capítulo 27, si adelantamos unos capítulos, capítulo 27, versículo 18, Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Sí, esa palabra dicha por Dios. Cuando Dios habla, dijo que es un varón en el cual hay espíritu. Eres a quien Dios ha reconocido, ¿verdad? Dios mandó que tomase a Josué como el líder de la siguiente generación y Moisés obedeció según esa palabra. Y conforme esa palabra, este Josué, como el líder de la próxima generación, guió a los israelitas a la tierra de promesa de Dios. Pero los israelitas, cuando Moisés designó a Josué como el líder de la próxima generación, mirando eso, los israelitas, según la palabra de Dios, aceptaron a Josué como el líder en lugar de Moisés. Marcharon continuamente a la tierra de Canaán obedeciendo la palabra. Mirad, el papel de líder, el líder es, tal como se comporta, podrá afectar directamente a las personas que están juntos. Josué fue el rey. Ninguna vez que decía Josué como un rey, pues Moisés fue el rey, ¿o no? No. ¿Quién fue el primer rey de Israel? El primer rey del reino unificado fue Saúl. Antes no hubo rey. Entonces, ¿quién gobernaba antes del rey? Dios mismo reinó a ellos directamente. Dios les gobernó directamente a través de los hombres de Dios. Antes de entrar en la monarquía, Dios colocó profetas y también los jueces entre el pueblo de Israel. Anteriormente, Dios levantó a los líderes grandes y por medio de ellos Dios gobernaba a los israelitas. Dios mismo gobernó. Pero Él reina al pueblo de Dios con la palabra.
Sin embargo, una persona que no obedezca perfectamente a la palabra, ¿cómo podría encargar este ministerio? De ninguna manera. Pues el principal carácter de Josué fue perfecto en pos de Jehová, y además les dije que la vida de Josué fue continua de las guerras, ¿no? Al principio, ¿con quién peleaba? Contra Amalek, la tribu Amalek. ¿Quién eran? Este tribu Amalek, si vemos en la Biblia, siguieron molestando a Israel en continua. En el camino del desierto, cuando el pueblo de Israel estaban cansados, vinieron los ejércitos de Amalek y molestaron. Molestaron continuamente. Guiar al pueblo de Israel a Canaán, peleando contra Amalek, podemos conectar con el aspecto de la vida cristiana peleando contra nuestro enemigo. Pues el pueblo de Israel pelea contra Amalek. Ese Amalek fue el enemigo en el camino del desierto, es decir, nuestro enemigo en la vida cristiana. Vamos a pensar poco más acerca de eso. Génesis, si vemos Génesis capítulo 36, dice que los descendientes de Amalek, 12, Dina fue concubina de Elifaz, hijos de Esaú. Ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Hijo de Esaú, es decir, el nieto de Esaú fue Amalek. Y los descendientes de Amalek fueron aquellos que siguieron molestando a los israelitas. Y la posteridad de tribu Amalek, finalmente, la reina Ezequías, fueron destruidos totalmente por la tribu Simeón. Primera Crónicas, capítulo 4. Desde versículo 41, y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías el rey de Judá y desbataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron y los destruyeron hasta hoy y habitaron allí en lugar de ellos por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo 500 hombres de ellos y de los hijos de Simeón fueron al monte de Seir llevando por capitanes de Pelatías, Nearías, Lafaías y Uziel, hijos de Isis, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek, habitaron allí hasta hoy. En este momento Amalek fueron destruidos, pero este Amalek, Dios, especialmente a Amalek, este Amalek que siguió molestando al pueblo de Israel en continuo, acerca de ellos Dios dice que eso es oponerse contra Dios. Vamos a buscar Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, desde versículo 17 hasta 19. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansados y trabajados, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek debajo del cielo, no lo olvides. ¿Sí? Estar contra el pueblo de Israel, el tribu de Amalek, al final fue estar contra de Dios. Los israelitas fueron acosados por el Amalek, pero especialmente las personas derrotadas entre ellos fueron
hostigadas y acosados. Creo que es una enseñanza que se puede aplicarse en nuestra vida cristiana. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este Amalek se puede explicar como la carne, ¿no? Bueno, después se tardaron más de 7 años en luchar contra Amalek y entrar a la tierra de Canaán y conquistarlo. Hasta que tome completamente las montañas de Hebrón, se tardaba más de 7 años. Durante todo este periodo, Josué dirigió al pueblo de Israel. Pero ¿cuántas personas? ¿Cuántos líderes había? ¿A cuántas personas estaba dirigido? 2 millones de personas. Con 2 millones de personas todos los días en medio de las guerras, todos los días hay que alimentarse, alojarse, llevándolos a la tierra prometida por Dios. Esto no fue algo pequeño, ni siquiera fácil. En la conferencia del retiro es muy difícil para los profesores tomar más de 10 estudiantes en un paralelo. Nosotros solo llevamos 4 días y 3 noches, ¿no? Pero Jehová, ¿cuántos años Josué llevó? 2 millones de personas. Además, entre esto, tenía que mostrarles una completa obediencia a la palabra de Dios como un ejemplo. La clave que Josué pudo cumplir su papel como el líder es, él obedeció totalmente a la palabra y vivió conforme a la palabra. Vamos a buscar Josué capítulo 1. Dios habló a Josué con esa palabra. Desde 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartéis de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. De 8 a 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, y no temes ni desmayes, porque tu Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es la promesa de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino. Es la promesa de Dios. Y Josué lo hacía en toda su vida. Pero pensadlo bien, llevando 2 millones de personas todos los días, no estaba en la paz, sino en la guerra. Y la tierra prometida no estaba vacía, tenía que luchar contra la gente que vivía allí. Pero ¿cómo pudo meditar la palabra todos los días? Además, gobernar al pueblo de Israel según la palabra. ¿Tuvieron un tiempo para leer, para meditar la palabra? Entre los papeles del líder, lo más importante es, sobre todo como digno de ser líder que gobierna y guía al pueblo de Dios, lo más importante es, hay que llenar con la palabra de Dios sí mismo. Y con esa palabra, creo que Josué pudo mostrar el ejemplo. Los profesores también son líderes. Los profesores que enseñan con la palabra de Dios a los estudiantes, los líderes, los profesores no son diferentes. También estamos luchando en la guerra. Estamos peleando contra mi cuerpo que no está sujeto a la palabra de Dios. Y estamos peleando contra el mundo, también luchando contra las tentaciones del diablo. Aunque es invisible, pero estamos en una batalla encarnizada. Y
Mi vida cristiana y la vida cristiana de los profesores, ¿a quién afecta? A los estudiantes. Igual que el aspecto de Josué afectaba a 2 millones de israelitas, nosotros los profesores, Dios nos consignó tal posición. Así como Josué fue elegido por Dios y le puso en la obra de Dios, los profesores también son los líderes. ¿A quién serviremos yo y mi casa? Sí, serviremos solamente a Dios y a Jehová. Meditaré todos los días en la palabra de Dios, y lo cumplió totalmente Josué. La vida cristiana es hoy y ahora. Si se acumula el hoy, al final se convierte en mi vida en la presencia de Dios. Es decir, obedecer la palabra de Dios no es para mañana, sino para hoy. Para Josué, guiar al pueblo de Israel según la palabra de Dios fue la vida. Hoy, el día de hoy, como los profesores trabajan en la escuela de la Biblia, escuela de la iglesia, como con sus encargos, para Josué también eso fue su vida. Entre estos servía a Dios y mostró el ejemplo al pueblo de Israel. Nosotros estamos enseñando a los estudiantes con la palabra de Dios, ¿verdad? Buscamos 1 Juan. Vamos a buscar 1 Juan, capítulo 5. Desde versículo 4 hasta 5 leamos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Piénsalo bien, ¿por qué Dios eligió a Josué como el líder? ¿Por qué Dios designó a Josué como un líder después de Moisés? Lo que Dios quiso cumplir a través de Josué fue la conquista a Canaán y el asentamiento del pueblo de Israel allí. Dios quiso cumplir a través de Josué. Para nosotros también. Así como el papel de Josué era gobernar a Israel bien para entrar y asentar a la tierra prometida, las almas de los estudiantes que estamos encargando, educar a ellos como el hombre de Dios, esto es lo que Dios nos ha consignado. El objeto de la escuela primaria, entender la verdad y ser salvo como el hombre de Dios, eso es la meta de la primaria. Y luego el resultado, ser un hombre que teme a Dios y obedecer a su mandamiento. Educar como el hombre de Dios es nuestro objeto. Lo que Dios quiere cumplir a través de Josué es la conquista de Canaán y asentamiento del pueblo de Israel en Canaán. Pues nuestro papel que nos dio Dios, los estudiantes para ser salvos a través de la palabra, educar con esa palabra para que sean los que se sirvan a Dios, eso es el objeto y el plan que Dios ha establecido a nosotros como los líderes, como el hombre Dios que instruye la palabra. Así yo pienso. Más y más en la palabra de Dios y en su voluntad. ¿Qué será su voluntad para mí? ¿Qué quiere hacer a través de mí? Llenando dentro de mí, obedeciéndose con la palabra. Tenemos que enseñar a los estudiantes primeramente. Así yo pienso. Supongo esto es el aspecto del líder ejemplo. Oramos juntos. Dios Padre misericordioso, levantaste a nosotros débiles para este gran ministerio y estás utilizándonos. Dios Padre, añádenos la gracia necesaria con la palabra para que seamos fieles y listos en tu obra y protégenos
y utilizarnos preciosamente en el trabajo del Señor. Los profesores que están trabajando duro en el ministerio del Señor, añade más gracia necesaria y utilizarnos para que sean mostrados el plan de Dios y la gloria. Hoy también entre muchos planes, Señor, nos llamaste. Confiamos en que tú nos utilizarás. Ayúdanos para que muestre la gloria del Señor y que sea el tiempo de alabar a Dios. Confiamos hoy solamente en tu mano. En el nombre de nuestro Señor, que está orando ahora también, hemos orado. Amén.